Amigos, pues todos tenemos la idea de lo que es el árbol genealógico. Y tenemos la idea, bueno, ay, qué interesante saber quién fue mi abuelo, quién fue mi bisabuelo, mis tatarabuelos, dónde estuvo el origen de la familia. Esa es la información convencional, la idea de la fotito ahí, de dónde vengo, y se acabó. Pero resulta que hay muchas cosas más allá del árbol genealógico que impactan lo que somos, nuestros éxitos y nuestros fracasos. De eso vamos a platicar en la entrevista. Está aquí con nosotros nuestra querida terapeuta, por cierto, Patricia Hernández Sagún. Pati, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, resulta que hay todo un estudio relacionado con este tema del árbol genealógico que se llama... Psicogenealogía. Psicogenealogía. Específicamente, ¿qué consiste? A ver. Bueno, psicogenealogía en realidad es estudiar todo tu árbol genealógico, como lo dices, pero no nada más como para saber quién era mi bisabuelo, mi tatarabuelo, sino realmente para ver cómo vivieron, qué vivieron, para que entonces no se repitan las historias. Okay. Es impactante cómo se repiten las historias de exactamente lo que vivieron nuestros bisabuelos. De hecho, se dice que nosotros lo que estamos viviendo es lo que vivieron nuestro árbol genealógico hace 100 años. Y repetimos exactamente las mismas historias. Como no lo sabemos, las volvemos a repetir. La finalidad es hacerlo consciente para entonces empezar a romper esa repetición, o hay cosas que no puedo cambiarlas, entonces ahora que sean fortalezas en lugar de debilidades. Debilidades. Aquí hay un punto muy importante que quiero yo abordar contigo antes de seguir adelante. A ver, van a decir a alguien, ay, pero ¿cómo? Pues si eso pasó hace 100 años. Pues sí. Déjame, tú dime si voy bien. Lo que yo tengo un evento muy fuerte, familiar, la muerte de un hijo, ¿no? En determinado, Dios guarde el hora, ¿no? Pero bueno, o un accidente muy fuerte que me impactó mucho. Eso me impacta de tal manera que transforma de alguna manera mi ADN, ¿verdad? Así funciona el asunto. Así es. Y entonces ese ADN es el que yo transmito a mi descendencia, y así es como pasan este tipo de cosas. Porque en el ADN no nada más se transmite lo que es lo físico, sino también se transmite lo que es el inconsciente. Toda esa información va en el inconsciente. Entonces vamos repitiendo historias o eventos para ver si alguien en el árbol genealógico despierta y lo sana. Esa es la finalidad. De que se vayan repitiendo, porque lo malo es de que se van repitiendo casi siempre las cosas dolorosas, para ver si hay alguien que entonces ya pueda sanar ese árbol genealógico. Ok, entonces, pero hay una explicación. El punto para mí es que quede claro que hay toda una explicación científica, ¿no? Detrás de cómo sucede todo este asunto, ¿verdad? Sí. Esta psicogenealogía es algo nuevo, Pati. No, de hecho, ya tiene mucho tiempo, pero apenas se está dando a conocer porque es como una herramienta de trabajo. O sea, cuando yo me doy cuenta y me pongo las cosas enfrente, entonces me pongo como observador y entonces puedo realmente ver las cosas como están sucediendo o cómo sucedieron en la historia de mi familia. Okay. Entonces eso ya me hace que yo lo vea desde otro punto de vista y pueda solucionarlo o pueda verlo desde otro ángulo y verlo ya como cuál fue el beneficio de eso. Yo traía el mío, por ahí Por ahí está. Pero sí, ya estoy viendo que ya, ese como para ilustrar más o menos cómo funciona. Por ejemplo, ¿qué eventos son importantes? ¿Accidentes? Por ejemplo, accidentes, mudanzas, enfermedades. Las enfermedades, vieras cómo se repiten. Muchas veces decimos, ay, es hereditario, que ahorita te estaba escuchando con el doctor. Para mí no es hereditario. Lo que es hereditario es el patrón que vas repitiendo y que entonces te genera esa enfermedad. Es la misma forma en la que vives que entonces te genera esa enfermedad. También lo que es el síndrome de aniversario, que siempre hay una persona de la familia importante, o la abuela, la bisabuela o el abuelo que fallece, e inmediatamente alguien de la familia sale embarazado. Eso es para sustituir al abuelo que se fue, a la pérdida que tuvo el árbol genealógico. Y si no estamos conscientes, entonces todo lo que dejó pendiente el abuelo, bisabuelo, la persona que murió, el que acaba de nacer o el que viene en camino, jala toda la información y todo el programa y entonces
la carrera que estudiamos, a lo que nos dedicamos. La vocación, las frustraciones. Todo. Los ya cambios está de lugar. Programado. A ver, por ejemplo, la costumbre que tenemos nosotros de llamar a los hijos con nuestro nombre. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, repetimos los programas que yo no termino como padre. Entonces, o lo que yo dejo a medias, o lo que no terminé, entonces nuestros hijos, por llevar el mismo nombre, lo terminan haciendo. Entonces, en realidad, en lugar de hacer lo que queremos, terminamos haciendo lo que nuestros papás o nuestros abuelos querían. ¿Hay alguna diferencia digamos, en este análisis del árbol genealógico para un hombre o para una mujer? O sea, los eventos que tengo que buscar son básicamente los mismos. Son los mismos. Son los mismos, o sea, pérdidas en la familia, abortos, suicidios. Por ejemplo, se da mucho, yo aquí digo, a lo mejor si tenemos una vida tranquila, pues bueno, pero a lo mejor hay familias en las cuales se da mucho, por ejemplo, los suicidios. Por ejemplo, el otro día platicaba yo con una tía que está casada con un primo, que es o sea, del lado de mi familia, y es tía política, y me dice, es que en tu familia hay muchos quemados. Y sí, o sea, en mi familia hago toda la historia y entonces hay mucha gente que se ha quemado casas, y Isis, todo lo que es fuego le ponía, mi hija es Isis, entonces todo lo que era fuego se ponía muy, muy estresante. ¿Y abortos, por ejemplo? También. Abortos también, si son provocados o si son de los dos tipos. Naturales, de los dos tipos. Y por ejemplo, el tema por decirte, alguien que quiso estudiar, no sé, quiso estudiar X y no se pudo y se quedó con la frustración. Entonces el hijo es el que lo estudia. Ah, ok. Y no sabe por qué. Ay, pero porque me gusta. Sí. Yo tengo un hijo que toda la vida estuvo terco, que quería ser militar y militar y militar y militar y militar, y su perfil no es para nada de eso. Digo, se le quitó, ¿no? Pero ¿y quién de la familia de tu esposo fue militar? No tengo idea, ni de la mía tampoco. Pero bueno, ahorita me está haciendo clic ese asunto. Ahora, ¿cuál es el beneficio de que yo analice en ese contexto, bajo esa óptica, mi árbol genealógico? La finalidad es ir desbloqueando tanto enfermedades como fechas de aniversario. O sea, por ejemplo, yo siempre, ya mi cumpleaños no me gustaba, porque siempre en mis cumpleaños se moría alguien de mi familia. Entonces, mis dos abuelos, mi paterno y materno, se murieron, uno muy cerca de mis 15 años y otro se murió exactamente el día de mi cumpleaños, en el 92. Entonces, entonces, estudiando esto, yo entendí el por qué se morían en esas fechas, porque yo siempre soy la que ando escarbando y ando viendo. Y entonces, de hecho, mi maestro de psicogenealogía me dijo, bueno, hay que ver qué estás haciendo para que entonces ellos te chantajeen y no tengas tu cumpleaños felices. O sea, de esa magnitud. Entonces, cuando lo empiezas a ver, entonces vuelvo a lo mismo, lo ves con otra óptica y entonces puedes cambiar el escenario, o lo que no puedes cambiar lo tomas como parte de tu virtud o parte de, ok, ahora esta parte de mi historia o de mi árbol genealógico me duele, pero entonces ahora lo platico, lo hablo, se quitan tabús, se quitan también lo que son los famosos no dichos o los secretos, porque también los secretos hacen que las siguientes generaciones se enfermen. Ah, ok. Entonces, en el momento que dejamos de tener los secretos famosos, entonces yo sé que mis siguientes generaciones no van a padecer cierto tipo de enfermedades. Ok. ¿Qué tanto tiempo lleva aprender a hacer un árbol genealógico? Varía, porque es como que buscar mucha información. Que a lo mejor de pronto no tienes también. Bueno, que ahorita lo que es el Internet nos facilita muchísimo y hay una página que se llama Family Search. Sí. Y ahí te empieza a dar hasta qué fecha cruzaron nuestros. Por ejemplo, yo encontré ahí mi bisabuelo, en qué fechas cruzó. Yo encontré a mi abuelo ahí. Entonces encuentras muchísima información. Entonces ahorita el Internet nos facilita mucha información. Acabo de encontrar el acta de matrimonio de mis bisabuelos en 1891. O sea, en esa página. Entonces, ayuda mucho. Y exactamente el 9 de enero, y es la fecha en la que mi esposo, es esa fecha de su nacimiento. Ah, caray. O sea, nada es casualidad. Y cuando te empiezas a dar cuenta, dicen, bueno, ¿por qué hay 365 días del año? ¿Por qué no puedo encontrar a alguien que no tenga nada que ver y que se repitan esas fechas en mi árbol genealógico? ¿Qué tan atrás me tengo que ir? Lo más que se pueda. Mientras más atrás me voy, pues más completo es. También hay personas que me dicen, es que yo no sé nada de mi información. Entonces lo que trabajamos mucho es su historia de vida.
O sea, es su línea de vida. Ajá, hasta donde la persona tenga información. Pues sí, sí, porque nosotros pertenecemos, en mi caso, mis padres, mis abuelos, todavía vivieron en una sociedad en que muchas cosas se ocultaban. Simplemente el hecho de que hubiera una persona con problemas mentales se ocultaba. Así es. ¿No? Así es. Hijos nacidos fuera del matrimonio se ocultaban, los divorcios estaban, o sea... Digo, y se siguen ocultando, ¿eh? Bueno, sí, pero no tanto, pues. Sí, sí. ¿No? Entonces... Sí. Dices de pronto, ¿qué tanto, verdad? ¿Qué tanto? Así es. Entonces, el estudio se llama Dios de los apachuchos. Psicogenealogía. No sé qué tengo contra esta palabra yo, pero no se me ha Digo, y de verdad, o sea, hay situaciones en las cuales, si yo veo cómo vivieron o qué fueron las emociones que vivieron mis ancestros, mi abuelo, mi bisabuelo, entonces... Voy a poner un ejemplo. Y sí, siempre cuando escuchaba ambulancia se ponía muy estresada. Es su hija. Es mi hija. Así. Se ponía muy estresada y se ponía mal. Ajá. Entonces, pues, de escarbar y de ir a una consulta de psicogenealogía con mi maestro, nos dimos cuenta de que mi papá tuvo un incidente con las patrullas y que se ponía muy mal, pero nunca lo había visto. Yo ya sabía esa historia, pero yo nunca me había visto con qué intensidad mi papá lo había vivido cuando estaba pequeño. Entonces, cuando eso me lo dice, me dice mi maestro, imagínate tu papá cómo se sentía cuando escuchaba, o sea, la intensidad con la que lo vi, yo me quedé así. Entonces llegué, se lo platiqué a Isis, y a partir de que se lo platiqué, la intensidad desapareció. Desapareció la angustia, porque era angustia de cuando escuchaba alguna ambulancia, bueno, alguna sirena, porque no importaba que fuera. Nada más con que fuera la sirena. Sí. ¿Qué relación tiene esto con constelaciones familiares? Lo que pasa es que psicogenealogía se hace con cosas concretas, con fechas, con documentos, con actas de nacimiento, Ajá. con enfermedades, fechas. Entonces es como que mucho más palpable. Ajá. Y digamos que se empata, o lo entiendes mucho mejor. Más claro. Okay. Más claro. Es más así, más sí, tangible. Sí, porque aparte el árbol genealógico se te va poniendo enfrente y se va haciendo y se va viendo. Oye, Pati, ¿vas a dar un curso o algo así? Sí, vamos a dar un diplomado. Un diplomado que dura 6 meses y empieza el 5 de abril. 5 de abril, 284-4500, se nos acabó el tiempo. 284-4500. Se me hace que yo voy, se nos va volando. Tiene mucho que ver con lo que dijiste de los changos, ¿eh? O sea, lo que yo hago al rato, el otro lado, y mi familia y mi generación y mis ancestros lo terminan haciendo. Así es lo que sano yo termina sanando a los demás. Pero no siempre es sanar. Muchas veces hacemos es cosas al revés. negativas. Exacto. Pati, muchas gracias. Yo Gracias. creo que ahí vamos a estar. Amigos, nos vemos exactamente aquí en una semana, no se olvide. Este fue su programa Segunda Mirada. Todavía tengo boletos para la conferencia de bullying. A nuestro celular, por favor, mándenos un mensajito.